Buen día, jóvenes. Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Como material complementario para la clase de hoy, vamos a trabajar lo correspondiente al nazismo y fascismo, material que venimos desarrollando en nuestras clases en el tema de ideas políticas. Bueno, primero hay que tener claro los antecedentes históricos que precedieron al nacimiento de estos movimientos, que podemos considerar nacionalistas. Inicialmente tenemos que Alemania fue epicentro, protagonista del primer conflicto mundial que se conociera en nuestro planeta, la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de ello, Alemania, que fue uno de los países que podemos denominar perdedores de esta primera contienda, y al ser protagonista, se le imponen una serie de sanciones a través de lo que se llamó y se conoció el Tratado de Versalles, que fueron sanciones internacionales que van desde la pérdida de territorio hasta la obligación de indemnizar a los países que fueron víctimas o consideradas víctimas del conflicto. Entonces Alemania resurge posterior a esta Primera Guerra Mundial con un resentimiento por sentir que fueron injustamente sancionados a través de este Tratado de Versalles. Pues bien, entonces Adolfo Hitler funda el Partido Nacionalista Socialista Alemán. Miremos que el nombre del partido lleva aparte nacionalismo socialista. Esto lleva a la confusión de que si el nazismo es un partido socialista o marxista. Debemos entender que durante la historia los partidos políticos adquieren matices de ciertas ideologías o tienen características de cierta ideología que no necesariamente tienen que identificarse plenamente con la ideología. Si hacemos un comparativo de los fines del socialismo o del marxismo planteado por Karl Marx y su partido comunista, tenemos que mientras que el socialismo y el marxismo pretendía que el proletariado, es decir, la clase obrera, pudiera llegar al poder a través de la eliminación de la propiedad privada en manos de particulares y que el Estado tomara el control de los medios de producción, plantearía una reivindicación de la clase obrera, lo que no vemos en el nazismo. Por el contrario, en el nazismo observamos claramente que la clase noble, o más bien los burgueses que surgieron desde el siglo XV, XVI, XVII y son el motor que impulsa las grandes revoluciones en Europa, en la Alemania esta clase es la que se reivindica con las teorías nazistas. Son muchos de la clase noble o de la clase burguesa alta la que acompaña a Hitler en sus ideales. Entonces, no propiamente, y no podemos fundamentar al nazismo como movimiento marxista. Entonces, regresando a la parte histórica, Hitler en el 1921 funda el Partido Nacionalista Socialista Alemán. Analizando las causas de su ascenso, tenemos, como ya hemos dicho, la insatisfacción provocada por el Tratado de Versalles, la debilidad del régimen democrático de la época de la República de Weimar y las grandes dificultades económicas que atravesaba Alemania, viviendo además una crisis de 1929. Todos estos factores hacen que Hitler, a través de su discurso nacionalista, y ahí sí tenemos que unir al nacionalismo, o más bien al nazismo como un movimiento nacionalista. ¿Por qué movimiento nacionalista? Porque indiscutiblemente el nazismo exalta toda la identidad alemana. El discurso de Hitler mueve unas masas alemanas y de alguna manera forma por varios años al pueblo alemán como el pueblo que debe reivindicarse en el mundo, debe controlar el mundo. Toca las fibras entonces de la identidad nacional de los alemanes. Y bajo ese discurso, y como ya hemos dicho, un resentimiento, un orgullo de los alemanes, entonces ellos observan en Hitler la figura que puede reivindicar el pasado reciente que sufrió la Alemania. Entonces Hitler llega al poder en 1933 y organiza un Estado nacional socialista.
digamos que algunas características que comparte, y no significa que sea un partido socialista, la vamos a ver a continuación. Represión violenta de la oposición política y de los judíos. Entonces vamos que los partidos socialistas también ejercen una violencia contra la oposición. Entonces, podríamos decir que son características que comparte y no significa que el nazismo era un partido socialista. Disolución de los partidos y sindicatos. Entonces miramos aquí que esta característica va contra los principios de los socialistas, porque recordemos que el socialismo reivindica al sector obrero, ya que está disolviendo los partidos y sindicatos. Control del Estado por parte del partido nazi. Es el partido nazi el único y el exclusivo que asume el control del Estado. Y exaltación de la figura del líder. En este caso Hitler se volvió Führer, o sea, líder de Alemania, en 1933, cuando llega al poder. Desarrollo de la producción armamentista y construcción de infraestructura. Es una característica del partido nazi y de muchos de los partidos que llegan al poder con ese aire de grandeza y de sometimiento. Tienen que invertir en armas, su producción armamentista es sofisticada, disciplinada, escalada. Digamos que es una obsesión y realmente es un fundamento porque es la manera de mantener el control político en el territorio. Y además de eso mantiene una política exterior agresiva y expansionista. Recordemos que Hitler, una vez llegado al poder, inicia todo el proceso de expansión y de invasión de territorios, iniciando por Polonia y otros territorios que antiguamente hacían parte de Alemania y que fueron sancionados por el tema del Tratado de Versalles. Además, Alemania se niega a cumplir el Tratado de Versalles, que considera injusto y unilateral por parte de los países que le hicieron frente. Entonces observemos cómo el partido nazi tiene características de un partido nacionalista, ¿cierto? Con sus características propias y que se aparta de los fines de los partidos marxistas, en este caso del comunismo. Entonces, categóricamente podemos afirmar que el nazismo es un partido nacionalista y no marxista, a pesar que comparta las características de dictadura que identifica también a los partidos políticos marxistas. Pero en el fin, en el fondo de constitución, no es un partido marxista. Hablamos de el nazismo. Estas características también son compartidas por el fascismo que se dio en Italia. Inclusive son movimientos que confluyen en la misma línea del tiempo. Surge en Italia ni Alemania, se basa en el sistema de partido único, movilización de masa, culto al líder carismático, respaldo de clases medias, capacitación de jóvenes y exaltación de la violencia y guerra expansionista territorial. Miren que son características muy afines también al nazismo. Entonces podemos decir que el fascismo también es un movimiento nacionalista de exaltación de la identidad en el territorio que se está ejerciendo, en este caso de Italia, y que toma uso de las armas como un medio de sometimiento del pueblo y también amenaza con la extensión territorial y la invasión. También hay una exaltación, una idolatría por el líder, en este momento Benito Mussolini, en Italia. Se aprovechan de la existencia de un Estado liberal débil e inestable, descontento de la población, aparición de poderosos movimientos proletariados de izquierda que son considerados una amenaza en el orden político-social, sentimientos nacionalistas contra las decisiones adoptadas en los tratados de paz. Entonces miremos cómo el fascismo, al igual que el nazismo, ven en el pueblo, en la clase obrera, una amenaza para su expansión. Entonces por eso nuevamente reafirmamos que no podemos considerar el nazismo y el fascismo como movimientos políticos marxistas. Bueno, jóvenes, entonces yo creo que con estas claridades, con estas imágenes, nos fortalecemos en lo que es el nazismo y fascismo como movimientos nacionalistas y con algunas características del marxismo sin compartir la ideología. Son características que se pueden dar inclusive en otros partidos por la dictadura. Este tipo de movimiento, este tipo de ideología
comparten esa forma fuerte de imponerse y de considerar a sus líderes grandes personajes a los que se le debe rendir culto, pleitesía y a los que se le debe idolatrar y exaltar. Entonces, todos estos movimientos confluyeron en Europa y dieron origen a la Segunda Guerra Mundial. A usted le queda como enlace histórico estudiar cómo confluyeron en el escenario histórico europeo para originar el segundo conflicto internacional bélico llamado Segunda Guerra Mundial y cuál fue el desenlace de la misma. Y en próxima clase estaremos conversando. Entonces el compromiso es hacer el enlace histórico y poner en escena estos movimientos en la Segunda Guerra Mundial. Analizar cómo se dieron y cómo termina ese conflicto internacional. Entonces Dios los continúa bendiciendo. Espero que haya sido de entendimiento e importante el material que acabo de compartir. Dios los guarde. Bendiciones.